Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Ugbel Rodales, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero además miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Hola, Lianta, ¿cómo estás? Muy bien, pero además con un tema que por supuesto sigue siendo noticia en nuestro país, que es el tema de la economía. Mucho se ha planteado en relación con la situación económica de nuestro país. Lo cierto es que se han planteado alternativas desde la oposición y desde el oficialismo para intentar impulsar lo que es la producción y la distribución en Venezuela. Uno de los puntos que se ha tratado es el tema que hasta este momento todo se ha venido importando. En Venezuela no se produce nada, no hay divisas. ¿Cuál es la alternativa ante este escenario? No, fíjate, primero es bueno destacar lo que ocurrió al punto de quiebra, el hecho bisagra al que llega a Venezuela, cuando se demuestra una vez más en todos los ciclos políticos y económicos de Venezuela que mientras no superemos el rentismo, mientras no superemos la dependencia del peso petrolero, vamos a tener este tipo de coyunturas y de crisis que inclusive terminan siendo más allá de una crisis económica, rayan en que algunos actores políticos en el país aprovechen situaciones para profundizar y construir crisis políticas. Y digo esto porque en estos momentos, para abordar el tema económico es necesario asumirlo como un tema de Estado, no solamente como un tema de política de gobierno. Y por eso el gobierno nacional ha invitado a aquellos verdaderos empresarios, a aquellos que realmente están dispuestos a sumar al interés nacional, a entender que ya no podemos seguir esperando que el Papa Estado coloque dólares para que las empresas se aboquen a la producción. Es necesario entender que sí, necesitamos materias primas para poder producir y para ello necesitamos dólares, pero tiene que haber un plan nacional, un plan donde las empresas a su vez se comprometan y todo el sector, digo todo el país inclusive, que las líneas inclusive de investigación de nuestras universidades, las líneas de todo lo que tenga que ver con la producción, se comprometan a ir sustituyendo cada vez más la dependencia de las importaciones. Eso por un lado, el presidente ha planteado un sistema socialista de producción, un sistema de empresas socialistas que con ellas, junto a todos aquellos empresarios que se quieran sumar, puedan obtener los recursos, optimizarse el uso de la divisa para no seguir cayendo en lo que ocurrió hasta ahora, porque lo hemos dicho y lo decía vicepresidente Aristóbulo en una oportunidad. Nosotros no pudimos cambiar el modelo, pero es el modelo rentista, el modelo capitalista que hasta ahora se ha profundizado en su máxima expresión y hoy nos genera la crisis que tenemos, sumado a todo lo que ha sido la denominada guerra económica que se planteó y que fue diseñada en marco de esa debilidad que mostró la Revolución Bolivariana. Nosotros mostramos, en estos años la Revolución Bolivariana dejó ver una de sus costuras, cuál era no superar precisamente el rentismo y no haber logrado avanzar hacia una economía productiva. Ahora nos toca, es el presidente Nicolás Maduro, que ha invitado a todos los sectores y a todo el país, porque esto es parte del proyecto nacional, tener una economía fuerte, porque si esto se resolviera, porque muchos dicen, no es un tema del presidente Nicolás Maduro, no, aquí, si no fuera porque está la revolución al frente, cualquier cualquier opositor que estuviera al frente de la presidencia de la República y del Estado venezolano, con lo que hemos vivido hoy, con todo este sistema de guerra económica, no aguanta 72 horas. No aguanta 72 horas porque el pueblo se hubiese desbordado. Usted hablaba de tomar el tema económico como un tema de Estado. ¿Considera que el oficialismo está tomando el tema de la economía como un tema de Estado, no como un tema político? Fíjate, nos lo hemos tomado tan en serio que el presidente ha invitado a todos los sectores, a que hay sectores que pretenden condicionar al Ejecutivo. Nosotros no vamos a permitir que ningún sector nos condicione, porque aquí se trata es del pueblo venezolano, se trata de nosotros no vamos a dejar que ningún sector, porque de alguna manera venía produciendo algún insumo, nos diga a nosotros cuánto le tenemos que dar para poderse sentar en una mesa. No, por el contrario, hay que entender, el 80% de los ingresos del país disminuyeron. El presidente presentó una lámina, que yo creo que esa lámina nos debe llamar a todos a la reflexión, y hablo esto más allá de la posición político-ideológica que todos podamos tener, porque el presidente presentaba una lámina donde decía, en el mes de enero del 2014 entraron casi 3.800 millones de dólares, solo en el mes de enero. En el mes de enero del 2016 entraron 77 millones de dólares. Esto nos debe llamar a la reflexión a todos los venezolanos,
y en especial los que están vinculados al sector productivo, cómo rehacernos, cómo reinventarnos para poder afrontar la situación, cómo optimizar realmente el uso de las divisas y cómo poder avanzar hacia romper sobre esos esquemas dependientes de la importación, porque aquí, y hay que decirlo, que en el marco de estos últimos años aquí se importaba hasta el plasma, aquí ni siquiera la sangre, hasta la sangre la teníamos que importar, y esto no es un secreto, y el presidente lo decía, no podemos permitir, inclusive si el petróleo nuevamente llegara sobre los $100, nosotros no podemos volver a caer en el mismo esquema que tanto daño le hizo a la economía venezolana. Varios de los economistas que hemos entrevistado coinciden en que las medidas económicas, las últimas que se tomaron, algunas eran necesarias, como el tema de el aumento del precio de la gasolina, el subsidio directo, además, al pueblo venezolano. Sin embargo, ellos creen que hay un gran vacío en relación con el tema qué se va a hacer con esos recursos, por la corrupción que ha hecho que en algunos casos haya fuga de divisas. ¿Hay confianza en estos últimos anuncios o con estos últimos anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro? ¿Se genera confianza para que se pueda invertir en tierras venezolanas un bolívar por parte de la empresa privada y empresas extranjeras? Mira, el presidente ha sido muy claro. Por un lado, asumió y por eso la gran ventaja entre los revolucionarios y la gran diferencia entre este gobierno revolucionario y los irresponsables que tiran la piedra y esconden la mano. El presidente asumió, dijo, mira, aquí tenemos que liberar algunos esquemas que no permitían que el país pudiera desarrollar de mejor forma su capacidad de exportar. Y denunciaba él mismo funcionarios que muchas veces se dedican a entorpecer nuestra capacidad, la posibilidad de que se pueda exportar. Pero por otro lado, el presidente invitaba a distintos sectores a brindar y ofrecía condiciones para que nosotros dinamicemos la economía y podamos dar una respuesta a la necesidad de maximizar nuestra capacidad de ingreso de divisas. Ahora, esto surge ¿por qué? Bueno, porque es necesario que todos entendamos que ya no podemos seguir dependiendo del precio del crudo. Tenemos que inclusive llamar inversiones, pero esas inversiones que tengan un carácter estratégico, porque no puede ser, no, yo invierto, estoy un año con ustedes y después me llevo todo y dejo aquello devastado, ¿no? Tenemos que plantearnos un plan estratégico que pueda ser en favor de la mayoría de la población. No podemos seguir, porque algunos dicen, no, que las medidas no fueron suficientes. Esto es parte de acciones que se van a seguir tomando para ir normalizando todo lo que es nuestro sistema económico, para ir despegar realmente y romper con todo aquel sistema irresponsable de la gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría de empresarios que nunca se preocuparon por fortalecer y colocar un aparato productivo a la altura de las demandas y del crecimiento de la capacidad de poder adquisitivo de la población. Es por ello que hoy el presidente está planteando y está invitando a de verdad dar un impulso que pueda permitir responder a las demandas del país. En Bolivia acaba de haber un referéndum que acaba de perder el presidente Evo Morales. ¿Cómo podemos interpretar esta derrota? Mira, esto es parte de una avanzada que hemos denunciado, o sea, la avanzada de la derecha internacional y de los esquemas de poder minar y poder hacerse de los recursos que son recursos finitos, porque son no renovables, que en especial posee América Latina. Nos muestras cómo ellos aprovechan esta acción, porque cuando tú analizas todo el contexto internacional, te das cuenta que lo que está ocurriendo hoy por hoy en el mundo es parte de una estrategia para reactivar un sistema que está en crisis, que aún no termina de tocar fondo, como el sistema capitalista, y una de las maneras de reoxigenarse es obtener materias primas a muy bajos costos y desestabilizar los gobiernos que no entregan la soberanía nacional. Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, bajo ninguna consigna, dijo que iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional, y eso ha sido parte de reivindicar nuestro carácter soberano. De igual manera, Evo Morales ha sido un presidente que se ha caracterizado precisamente por reivindicar la soberanía y los principios de su pueblo. Hoy estos resultados han sido parte de toda esa campaña de desprestigio contra Evo Morales y contra lo que ha sido la política de inclusión y de justicia social que la izquierda logró en América Latina. Y por eso debemos hacer un llamado a todos los pueblos hermanos y a todos los pueblos que creemos en la justa distribución de la riqueza, a estar alerta
y poder confrontar esta avanzada de la derecha venezolana. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente hoy se espera que en la Asamblea Nacional asista el vicepresidente Istúriz y también en la Comisión de Política Interior va a hacer una consulta pública en relación con la ley de amnistía. Decía ayer Delsa Solórzano, el TCJ ni el gobierno pueden vetar leyes y por eso lo vamos a consultar al pueblo. Fíjate, nosotros vamos, primero, el debate en la ley de amnistía donde ellos quieran, en el terreno que sea, lo vamos a dar, porque yo creo que ese es el instrumento jurídico, el adefesio jurídico más grande que puede existir en algún país. O sea, la loquera, no hay un término para llamarle a esta ley de amnistía criminal, porque es precisamente crear un vacío jurídico total y el colapso en el país. Y bueno, y nuestro vicepresidente lo vamos a estar esperando, creo que va a cumplir con lo que es la rendición de cuentas y allí estaremos los diputados de la patria acompañando a nuestro vicepresidente. Diputado, agradecida por su visita, entrevista, bendición, que se mejore su pierna, además muchos sacrificios para poder llegar aquí al estudio. Hugo Roa, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Néstor, regresamos contigo.